Hola y bienvenidos a la lección número 4, última lección del tema del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Hoy veremos la información histórica, que es lo que esconde el texto sobre los orígenes de los quichés del movimiento, de la élite de los quichés. Veremos, existen varias ediciones modernas y un tema muy interesante y curioso, errores de traducción que son producto de un texto difícil, de letras, caracteres latinos que han introducido los españoles, pero que no eran las adecuadas para representar los idiomas mayas, y mucho menos el quiché, que es más complicado que el yucateco, por ejemplo, ¿no? El Popol Vuh es también una fuente de información histórica. Es muy importante mencionar que el Popol Vuh, igual que los anales de los Cachiqueles, menciona una reunión de muchas tribus en Tulán. Así dice el texto, Tulán, siempre menciona Tulán. Los 4 ancestros de los quichés eran parte de una de estas tribus. Tulán o Tula o Tolán, sabemos que es un lugar en México. Y dice el texto que todas estas tribus hablaban un idioma. Bueno, podemos suponer que es náhuatl. Con el tiempo se separaron estas tribus y los quichés junto con los cachiqueles llegan al altiplano del hoy Guatemala y conquistan las tribus locales. Esto significa que los quichés de hoy son herederos de 2 culturas, del altiplano de México y del altiplano de Guatemala. Esto explica por qué el calendario quiché tiene la misma correlación que el calendario azteca, pero una correlación diferente que el calendario maya clásico. Y explica también por qué nunca ha usado la cuenta larga. Dice el texto: había gente de piel obscura, gente de piel clara, y era una gran variedad de gente y una gran cantidad de idiomas de la gente, que miraban desde la orilla donde estaban hacia el cielo. Había gente de la montaña que no había sido visto. Todavía no tenían casa y se mantenían errantes en las pequeñas montañas, en las grandes montañas. Todavía no había estelas que protegieron a nuestras primeras madres, a nuestros primeros padres. Ya eran muy numerosos los pueblos, incluida la gente mexicana. Fíjense que aquí mencionan explícitamente gente mexicana. Llegaron entonces a Tulán. Era incontable la gente que llegó. Caminaban en multitud y en orden les fueron dadas sus deidades. Luego entraron todos los demás pueblos, los Rabinalep, los Cachiquelep, los Axtquinaja y la gente mexicana, como se llaman ahora. Ahí fue donde se alteró el idioma de los pueblos. Sus idiomas empezaron a diferenciarse. Ya no se entendían bien entre sí cuando salieron de Tulán. Ahí fue entonces donde se apartaron unos de otros. Algunos siguieron hacia el oriente, pero muchos más se vinieron para acá.
Esta frase para acá yo creo que se entiende más para el sur, hacia el altiplano de Guatemala. Lloraron con sentimiento cuando se vinieron, cuando abandonaron Tulán. No está claro cómo cruzaron el mar, como si no hubiera mar pasaron, solo sobre unas piedras pasaron. Ahí estaban las piedras en la arena, y le pusieron por nombre piedras en hilera, arenas arrancadas. Llamaron al lugar por donde pasaron el mar. En unidad pasaron por Nim Shoal, como se llama ahora. Luego llegaron sobre una montaña. Ahí se juntó toda la gente quiché con los otros pueblos. Ahí pues llegaron todos a celebrar consejo. Esa montaña se llama ahora Chipishap. Interesante esta expresión Nim Shoal, literalmente quiere decir gran espacio. Junto con esta narración de la cruzada por un mar, pero no es agua profunda, obviamente. Parece que describen el paso por la laguna de Términos y por lo que hoy es Tabasco. Y sigue el texto. Ay de nosotros, nos perdimos en Tulán, allá nos dividimos, allá dejamos a nuestros hermanos mayores, a nuestros hermanos menores. ¿Dónde habrán visto ellos el sol? ¿Dónde habrán estado cuando amaneció? Preguntaron a los adoradores, a los penitentes de los yaqui. Así lo traduce Sam Kolob. Lo que aquí no me parece bien, si comparamos con una traducción de Michela Craveri, es interesante que ella traduce de manera diferente las últimas dos líneas, porque ella dice, hablaban los quichés de las espinas de los sacrificadores de la gente yaqui. Entonces ese texto de los quichés que dicen, ¿qué les habrá pasado a nuestros hermanos? Preguntaron, o sea, se preguntaban de los yaqui, que resulta que son mexicanos, ¿no? No preguntaron a los yaquis. El problema es que en el idioma quiché, preguntar de o preguntar a no se distingue. Ese es el problema que con el texto, pero por el contexto debe estar claro que ellos no están preguntando a los yaquis, sino se es preguntando a sí mismo sobre los yaqui, ¿no? De los yaqui. Entonces yo hubiera traducido, decían de los adoradores, de los penitentes, de los yaqui. Dice el texto, porque era también Tojil la deidad de los yaqui, Yolquat Quetzalcoatl por nombre, que dejamos allá en Tulán, allá en Suiva. Ellos salieron junto con nosotros. Fueron nuestros compañeros de partida, dijeron entre sí. Se acordaron de sus hermanos mayores, de sus hermanos menores, los yaqui, a quienes les amaneció allá en México, como se llama ahora. Entonces, aquí no puede ser más clara. Ellos eran hermanos de los yaqui.
pero estaba en México, lo que hoy es México, ¿no? Ese es un relato muy claro de la peregrinación, bueno, del movimiento de los quichés que llegaron del centro de México, ¿no? Y aquí, si no me creen, aquí les puse el texto original de Francisco Jiménez, aquí a la izquierda. Aquí está el texto en su vieja ortografía. Aquí dice: Chila, México, Upinam, Wacamic, como es llamado ahora México, ¿no? El Tojil era el dios tutelar de los quechés. Y en el periodo clásico, en las tierras bajas, digamos, el equivalente es el cahuil, que es una figura que tiene una pierna normal, la otra es una serpiente. Aquí el Popol Vuh dice que el equivalente de Tojil sería Quetzalcóatl. De hecho, eso no es correcto, porque sería Tezcatlipoca. Comparan aquí con ese dibujo del Códice Borgia. Aquí tenemos el Tezcatlipoca y chequen sus piernas. Una pierna es normal, la izquierda es normal, igual como en la figura que vemos a la izquierda, la figura maya. Y las dos figuras tienen una pierna derecha que termina en una serpiente. Tezcatlipoca es el espejo humeante. Y de hecho el Tezcatlipoca tiene aquí al final de su pierna derecha el símbolo del espejo y chequen bien, aquí sale al final, sale humo. Y aparte aquí alrededor tiene los 20 símbolos, porque Tezcatlipoca también es el dios del tiempo. Finalmente, el Popol Vuh nos menciona los últimos gobernantes quechés, gobernantes que tuvieron que sufrir la humillación de la conquista. Dice el texto: Ucup Nog y Coatepec fueron en el orden los 11 señores, Oxipquej y Pelejeptzi, la 12ª generación de señores. Ellos estaban gobernando cuando vino Tonatiuh y fueron torturados por los castellanos. Samkolop no siempre traduce todos esos nombres de deidades o de gobernantes. Bueno, aquí vemos que los gobernantes, lo que por cierto también es una tradición más bien del altiplano de México, llevan nombres calendáricos según su fecha de nacimiento. Ucup Nog es 7 tierras, sería Caban en el calendario maya. Coatepec, aquí también ven un indicio que allá aparecen nombres que no son nombres mayas, ni quechés, sino nombres náhuatl, ¿no? Coatepec viene de Coatepec, que es el cerro de la serpiente, ¿no? Oxipquej, 3 venado, sería Manic en el calendario maya. Pelejeptzi, 9 pero, lo que sería el día Oc en el calendario maya clásico. Tonatiuh, diríamos, es una referencia a Pedro de Alvarado.
Existe un sinfín de traducciones del Popol Vuh, de variantes, solamente en español. Hay un montón de calidad muy diversa. Ya lo vemos en el puro título. Hay una versión que se llama Pop Vuh, que no me gusta para nada. Porque para empezar debe ser Popol Vuh, ¿no? Hay un autor que ahí quiere inventar la bicicleta una segunda vez. Tiene traducciones muy raras también de los nombres del Bukub Kakish, por ejemplo. Hay variantes abreviadas, muy abreviadas, lo que para mí es una blasfemia, la verdad. Pero sobre todo, hay grandes diferencias en la calidad de la traducción, porque hay muchos errores, es lo que vamos a ver al ratito. Y en las primeras traducciones, en alemán eso también es el caso. De hecho, hay pasajes que son tan complicados, los han omitido completamente. Eso sí es una barbaridad, ¿no? Ok, bien, el texto sí está difícil, claro. Cuando yo hice mi traducción, yo trabajé con las versiones, que estaba echando un vistazo cómo estaban traduciendo los demás. El problema, lo que vamos a ver al ratito, es la ortografía. Lo que yo tuve a mi disposición era una versión, pero monolingüe en Quiché Maya de Sam Kolop, pero ya estaba en la ortografía moderna, si no, la verdad, no me hubiera atrevido a intentar la traducción del Popol Vuh. En español, entonces, la de Sam Kolop, aunque tampoco es perfecta como vimos, pero es la mejor, mucho mejor que la de Adrián Recinos. En inglés, si se preguntan cuál es la mejor versión, hay dos versiones muy buenas. Una es de Dennis Tedlock y la otra versión también me gusta, es de Alan Christensen. No me puedo decidir cuál es mejor, las dos son bien diferentes. Así en la manera como se expresan los traductores. Los dos tienen notas de pie o explicaciones y bien importantes. Tal vez hay que comparar las dos versiones, ¿sí? En alemán, sí, la primera versión es de 1913, siguió una fue iniciada en 1914, pero publicado mucho después. Siguió una de Leonard Schulzena en 1944. Más bien una versión para lingüistas, tal vez. Nunca fue muy conocida. En alemán, después apareció una en los años 60 de Wolfgang Kodan, que igual contiene curiosos errores de traducción y por cierto no fue traducido completamente del original, sino del español en parte, del español de la versión de Adrián Recinos, lo que se nota enseguida. Es bastante curioso. Y bueno, mi versión fue publicada en el año 2007. También contiene el texto en original y en ortografía moderna, lo que me parece muy importante. Pero incluso hoy lo han traducido a otros idiomas mayas, ¿no? Al yucateco y ¿qué más? Quechí, creo. Sí, hay muchas versiones.
Si están interesados en español, buscan una de Sam Colop, no importa cuál edición, cuál sea. Por ejemplo, yo tengo esa de... Tengo algunos solo en archivo electrónico, pero este libro tengo que ven aquí a la derecha. Edición popular del Popol Vuh de Sam Colop del año 2011. La versión de Adrián Resinos, como mencioné, apareció ya en los años 40. Sí es la más difundida, pero igual tiene omisiones, ¿no? Los mayas en su retórica emplean, ya se dieron cuenta, frases que se repiten, digamos, frases sinónimas, difrasismos, se llama, ¿no? Repiten la misma frase como muñecos de madera, los muñecos de palo, o sea, se repite, ¿no? O fueron hechos los muñecos de tierra, muñecos de lodo, ¿no? Así repiten, ¿no? Es una técnica para recordar lo que quieres decir, para que tengas unos segundos para recordar qué es lo que vas a decir. Como punto siguiente es una técnica oral. Ahí se ve claramente que eso es un texto que no fue leído, sino proviene de una tradición oral. Sí, la versión de Resinos tiene algunos errores bien curiosos, igual como otros en estos tiempos, y ese es el próximo punto que vamos a ver. Errores de traducción, por eso recomiendo usar la de Sam Colop, porque también en la versión de Adrián Resinos todavía hay horribles errores de traducción. Si ya de plano está difícil de entender el Popol Vuh, para ser honesto, más difícil es si tenemos un montón de errores de traducción. Vamos al error más famoso. En el capítulo 26 pasa una desgracia a los gemelos divinos. Hunahpu pierde su cabeza y el capítulo 27 relata cómo Xbalanque manda a los animales a traer su comida típica para buscar finalmente un reemplazo para la cabeza de su hermano. Y a continuación existen dos versiones, aparecen estas dos versiones también en videos, lo que es bien curioso. Aquí tienen los links y si quieren pueden ver los videos del Popol Vuh. En el primer video, esa es una imagen del video del Kamatzotz que le muerde la cabeza a Hunahpu, un gran murciélago. Y la cabeza de Hunahpu es reemplazada por la tortuga, una tortuga. Ese es el link. En el segundo video, la cabeza de Hunahpu es reemplazada por un chilacayote, un tipo de calabaza redonda. Sí, entonces hay dos versiones, no solamente en estos dos videos, sino en los textos, obviamente, de varios autores. Lo que tiene sus orígenes en Jiménez
Francisco Jiménez ya menciona la tortuga, también Recinos, también Wolfgang Kodan. Hoy en día todas las traducciones modernas mencionan un chilacayote, un tipo de calabaza redondo, suave, una calabaza grande, que es usado como reemplazo de la cabeza de Hunahpu, lo que obviamente da más sentido, ¿no? Aquí vemos el texto para que entiendan cuál es el origen de esta curiosa confusión, de este error. Tenemos aquí a la izquierda el texto, nada más que transliterado, el texto quechua, y a la derecha el texto de Jiménez. Entonces, él aquí escribe: y a lo último vino uno que era tortuga, venía dando vueltas a tomar su comida, y este se puso en lugar de la cabeza de Hunahpu, y luego le labraron los ojos. Sí, aquí se equivoca bastante, no solamente referente a la tortuga, sino otra parte también está mal traducido. Sí, en el original, lo que aquí Jiménez entiende como tortuga, está escrito coc, o sea, C-O-C, ¿no? Sí, pero hoy en día usamos otra ortografía. Lo que pasa es que hay dos palabras que en el siglo XVI hubieran descrito de la misma manera, como no distinguían entre los diferentes sonidos de K. Nada más que los mayas sí sabían de qué estaban hablando, pero un español, aunque aprenda bastante bien el idioma quechua, no necesariamente. En la ortografía moderna del quechua maya, esa palabra ya no se escribe, bueno, la C ya no existe. Tenemos 4 sonidos de K en el quechua maya. Aquí ya nos damos cuenta que es más complicado que el yucateco, porque solo tiene 2 Ks. Tiene K y K, pero aparte el quechua maya tiene K y K. Y aquí correctamente la palabra debe ser escrita por Q apóstrofe o doble O, bueno, si es largo, y Q apóstrofe otra vez. Entonces la palabra no es coc ni coc, sino coc, lo que se debe traducir como chilacayote, que es un tipo de calabaza. Ok. Si fuese tortuga, escribimos hoy en quechua maya K-O-K, coc. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El Francisco Jiménez sí aprendió quechua maya, cachiquilmaya, etc., pero no al 100. Entonces, él estaba familiarizado con la palabra coc, que es tortuga, pero no conocía la palabra coc, que es chilacayota. Entonces, ese es el origen de este famoso error. Hoy en día las traducciones modernas, por supuesto, ya están con esta traducción de chilacayote. Y si los textos mencionan el texto original, en ortografía moderna ya escriben Q apóstrofe en vez de K.
Y esto fue todo sobre el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas.